Bueno, ingenieros, buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a tratar en este día, entre otros temas, el enrutamiento inter-VLAN o inter-VLAN routing. ¿Qué es el inter-VLAN routing? El inter-VLAN routing son los mecanismos que utilizamos para poder enrutar tráfico entre VLANs diferentes. Como vimos en la clase de ayer, las VLANs dividen la red a nivel de capa 2, pero generalmente, aparte de estar divididas a nivel de capa 2, las VLANs también están divididas a nivel de capa 3, es decir, cada VLAN va a tener su subred diferente a nivel de IP, ya sea IPv4 o sea IPv6. ¿Qué implican ambas divisiones? Que necesitamos un dispositivo intermediario que nos ayude a transportar o a redirigir el tráfico entre una VLAN y otra. Este dispositivo es un router. Y el router nos permite, debido a su función, llevar tráfico de una red a otra, y en este caso una VLAN es una red y otra VLAN es otra red totalmente diferente. Ahora, tenemos tres tipos de métodos para hacer enrutamiento de paquetes entre VLAN. El primero es el Inter-VLAN Routing Legacy o heredado, que es el método de enrutamiento más antiguo. El segundo es Router on Stick y el tercero, que es el más ventajoso de todos, es el utilizar un switch capa 3 con interfaces virtuales SVI destinadas al enrutamiento entre VLANs. ¿Cómo se produce el VLAN Routing Legacy o el VLAN Routing heredado? Básicamente consiste en que necesitamos un router y dicho router debe tener una interfaz conectada a cada una de las VLANs que queramos enrutar. Si vamos a enrutar dos VLANs, como en este caso la VLAN 10 y la VLAN 20, queremos permitir que se comuniquen, entonces nuestro router deberá tener una interfaz conectada a un puerto de la VLAN 20, de la VLAN 10 y otra interfaz conectada a un puerto de la VLAN 20. Cuando son dos VLANs, perfecto. Pero pensemos en que cuando son 3, 4, 5, 6 VLANs, no solamente vamos a necesitar tener muchas más interfaces en el router, sino también vamos a utilizar muchas más puertos del switch únicamente para hacer el proceso de enrutamiento. Pero este era el mecanismo de enrutamiento habitual entre las VLANs. Los puertos del switch, perdón, a los que se conectaban las interfaces del router debían estar asociados a cada una de las VLANs y debían ser puertos de acceso. El router on stick, por otra parte, ¿en qué consiste el routing on stick? El routing on stick, como nos muestra la gráfica, consiste en tener un router con un único enlace hacia el switch. A diferencia del routing legacy, a diferencia del routing legacy, routing interVLAN legacy, en el router on stick o routing on stick, el enlace es un enlace troncal, es decir, es un enlace en el switch que debe admitir el protocolo de troncales, que es el protocolo DOT1Q o el 802.1Q o DOT1Q, como se le conoce, digamos de manera simplificada, el DOT1Q. Ahora, el router va a tener una única interfaz conectada a ese switch, a ese puerto troncal del switch, y el router va a tener habilitado también el protocolo DOT1Q y va a manejar algo que se llaman las subinterfaces. Las subinterfaces son como interfaces virtuales que funcionan sobre una única interfaz física del router. Esas subinterfaces van a tener el mismo nombre de la interfaz principal, pero van a tener punto 10, punto 20, punto 30, dependiendo la VLAN a la que la tengamos conectada. Vamos a mirar la animación para ver cómo funciona el proceso. Ahí vemos un paquete de unidifusión que va para la VLAN 10, llega al router, llega a la subinterfaz de la VLAN 10, llega al switch y se reenvía al puerto correspondiente.
La respuesta viene de la VLAN 10 a la VLAN 30, de acuerdo a la documentación que tenemos. Sube al enlace troncal, llega al router, el router hace su salto entre subinterfaces y devuelve por el mismo enlace troncal el paquete que ahora va destinado a la VLAN 10 como respuesta. Y este es, digamos, básicamente el proceso de funcionamiento del routing on a stick. Por su parte, el tercer tipo de enrutamiento entre VLANs, que es a través de la utilización de un switch capa 3, ¿en qué consiste? Los switch capa 3 tienen la ventaja de que le podemos colocar a las subinterfaces, asignarlas a una VLAN y le podemos asignar dirección IP a varias subinterfaces. Y esas subinterfaces actúan como interfaces de router, es decir, un switch capa 3 es un switch que tiene capacidades de enrutamiento. Entonces, es un switch, pero que a la vez hace routing. Este es el mecanismo más eficiente. ¿Por qué? Porque las interfaces de enrutamiento, en este caso, son interfaces virtuales, son subinterfaces. Y eso hace que la información se enrute en la memoria del switch capa 3 y se envíe directamente a los puertos correspondientes, lo cual hace que el proceso sea mucho más rápido y que no se reutilice la interfaz. ¿Qué desventaja tiene el router on stick? Por ejemplo, que nosotros estamos, todas las tramas o todos los paquetes que van de una VLAN a otro necesariamente suben por este enlace troncal y regresan por este mismo enlace troncal. Igual, cuando tenemos 2, 3, 4, 5 VLANs, este proceso puede ser adecuado, pero si nosotros tenemos 20, 30, 40 VLANs, ya la utilización excesiva de este enlace troncal hace que se ralenticen los procesos. En cambio, en este caso podemos tener todas las VLANs que nosotros queramos, que el rendimiento va a permanecer de alguna manera estable. ¿Dudas hasta allí? ¿Ninguna? Ok. Aquí tenemos un escenario donde vamos a manejar un routing on a stick, es decir, tenemos un enlace troncal, otro enlace troncal entre dos switch y tenemos un enrutador y tenemos un equipo en la VLAN 10 y un equipo en la VLAN 20. Este enrutador va a tener en la Gigabit Ethernet 001, va a tener dos subinterfaces, la subinterfaz Gigabit Ethernet 001.10 y la 1.20 para atender el enrutamiento entre estas dos VLANs. Aquí tenemos las dos subinterfaces, bueno, y la subinterfaz 99 que la utilizaríamos como VLAN nativa para el enlace troncal. Vamos a ver cómo configurar. Bueno, aquí tenemos el proceso completo de cómo crear y configurar las VLANs en el switch 1. Entonces, como ya lo vimos ayer, VLAN y el ID de la VLAN, VLAN 10, el nombre, VLAN 20, el nombre y VLAN 99. Ah, bueno, no la tenemos como nativa, sino como management, VLAN de administración. Crear la interfaz de administración. La interfaz de administración o la SBI la vamos a crear en el switch. Entonces tenemos interface VLAN 99 y le agregamos una dirección IP y activamos. Al mismo tiempo colocamos un default gateway. Esto no es necesario para el funcionamiento, para el enrutamiento inter-VLAN. Esto solamente se está haciendo porque se quiere administrar el switch remotamente. Ahora, configurar los puertos de acceso. Se configura en el switch 1 el Fast Ethernet 06, este Fast Ethernet 06, y se configura en modo de acceso y se asocia con la VLAN 10. Configurar los puertos de enlace troncal en el switch. Los puertos de enlace troncal en el switch, el puerto Fast Ethernet 01, este puerto Fast Ethernet 01, que es la troncal con el switch 2, Switch por Mode Trunk, no se estableció una VLAN nativa, lo cual significa que la VLAN nativa va a ser la VLAN 1. Y el Fast Ethernet 05 Switch por Mode Trunk es el enlace que va al router. Lo mismo, la configuración en el switch 2. El switch 2 tendría como puerto de acceso el Ethernet 18, Fast Ethernet 18,
y como puerto troncal el Fast Ethernet 01. Entonces se crean las VLANs con VLAN 10. Para la VLAN 10 se le asigna un nombre, VLAN 20 se le asigna un nombre, VLAN 99 se dice que es la VLAN de administración. Este management es simplemente el nombre. Sabemos que management significa administración, pero no quiere decir nada. Lo que en realidad convierte esta VLAN 99 en VLAN de administración es que le estamos colocando una dirección IP. Eso es lo que la convierte en VLAN de administración. Le colocamos a la SBI, le colocamos una dirección IP, colocamos un default gateway, configuramos el puerto Fast Ethernet 18 como modo acceso y asociado a la VLAN 20, de acuerdo a la diapositiva. Y luego configuramos la interfaz Fast Ethernet 01 en modo troncal para conectarla con el switch 1, de acuerdo a la diapositiva. Esta sería una interfaz troncal. Ahora configuramos las interfaces del router. Las interfaces del router deben tener habilitado el protocolo de enlaces troncales o el protocolo DOT1Q. Ya vamos a ver cómo se aplica. En el router vamos a utilizar la interfaz Gigabit Ethernet 00 y vamos a tener una subinterfaz para la VLAN 10 y otra para la VLAN 20. ¿Cómo lo hacemos? Pues ingresamos a la subinterfaz directamente. Perdónenme. Ingresamos a la subinterfaz directamente diciendo Interface Gigabit Ethernet 001.10. Aquí, este número no tiene que necesariamente ser igual al número de la VLAN, pero se usa así por convención, por nuestra salud mental. Yo sé que la subinterfaz 10 es de la VLAN 10, la subinterfaz 20 es de la VLAN 20 y así sucesivamente. Pero en realidad ese número podría ser cualquier cosa. Sin embargo, es mejor dejarle el número de la VLAN. Ahora, aquí le estamos colocando una descripción y estamos diciendo que esta interfaz va a ser el default gateway para la VLAN 10. ¿Cuál interfaz? La subinterfaz G001.10, es decir, la subinterfaz, no la interfaz física completa. Ahora, habilitamos el protocolo de enlaces troncales. ¿Cómo? Con el comando encapsulation.1q y el número de la VLAN. Y luego le colocamos una dirección IP. Las subinterfaces no es necesario hacerles el no shutdown. Al que le hacemos el no shutdown es a la interfaz física. A las subinterfaces no es necesario hacérselos. Ahora configuramos la siguiente interfaz, la G001.20, es decir, la subinterfaz para la VLAN 20. Le colocamos una descripción, habilitamos el protocolo de enlaces troncales, el encapsulation.1q para la VLAN 20, y este número sí tiene que ser el de la VLAN. Este sí no puede ser otra cosa, porque el .1q recuerden que es el protocolo de IDs y de etiquetado. Entonces, la etiqueta sí va a ser la etiqueta de la VLAN. Le colocamos una dirección IP y exit. Luego creamos la VLAN de administración, la subinterfaz para la VLAN de administración, también el 21Q99, le colocamos una IP y listo. Ahora, a la interfaz física real, no a la subinterfaz, sino a la interfaz física real, le colocamos una descripción. Esto ya no es default gateway para nadie, no es subinterface para nadie, sino que es básicamente el enlace troncal al switch 1. Y esta interfaz física sí es necesario hacerlo en no shutdown. Cuando le hacemos el no shutdown, vamos a ver que se activan la interfaz física. ¿Cómo se verifica? Bueno, en los PCs es un ipconfig para verificar que hayamos puesto la puerta de enlace y la dirección correcta. Podemos verificar que podemos hacer ping desde una VLAN a otra. Pero en el router podemos decir un show IP route begin gateway y podemos ver en el router que están creadas las redes directamente conectadas para cada una de las VLANs que tenemos, es decir, para cada una de las subinterfaces que creamos. La de la subinterfaz para la VLAN 10, subinterfaz para la VLAN 20 y subinterfaz para la VLAN 99 o VLAN de administración. Un show IP interfaces brief. Vamos a poner esto en inglés, que en inglés sí sale bien.
Un Show IP Interfaces Brief nos muestra que tenemos la subinterfaz 1.10, 1.20 y 1.99, cada una con su dirección IP que le asignamos, que están operativas o que están OK, que la asignación de direcciones fue manual y que se encuentran en estado administrativo app, es decir, que a la interfaz principal le colocamos un no shutdown. Y el protocolo de línea app quiere decir, o activo, quiere decir que están conectados. Otro comando, show interfaces y el ID de la interfaz, que puede ser el ID de la subinterfaz. Y nos va a mostrar la dirección internet y la máscara de subred de la interfaz, que sería el punto importante aquí. Y también nos va a mostrar que tenemos habilitado el 802.1q para redes o para LAN virtuales. Y que el ID de VLAN es el ID 10. Es decir, ese es como si hubiéramos hecho un VLAN 10 en el switch, pero aquí pues es en la subinterfaz para crear el enlace eh, troncal, por llamarlo de alguna forma. Y en el switch, Show Interfaces Trunk. El Show Interfaces Trunk nos va a mostrar los enlaces troncales que tengamos. En el switch 1 nos muestra que tenemos como Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet 5 en modo troncal, modo on. El protocolo de encapsulación 802.1q. El estado trunking quiere decir que está operando como enlace troncal. Y la VLAN nativa la 1. ¿Por qué? Porque nosotros no especificamos otra. Como no especificamos otra, simple y llanamente queda por la VLAN por defecto, queda como VLAN activa. Ahora, VLANs permitidas en el puerto 1 de la 1 a la 4094, en el puerto 5 de la 1 a la 4094, es decir, todas las VLANs. ¿Por qué? Porque nosotros nunca emitimos un switch port trunk allowed VLANs. Nunca dijimos cuáles estaban permitidas y por defecto se permiten todas. Sin embargo, nos dice que cuáles son las VLANs activas realmente en el dominio de administración. Son la VLAN 1, que es la VLAN por defecto que no se puede eliminar, la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 99. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, señor. Ok, listo. Layer 3, miren que al routing legacy no le prestamos atención porque en realidad no es una manera adecuada de hacer enrutamiento entre VLANs. En este caso, ya no tenemos un router separado en el enrutamiento entre VLANs con switch capa 3. Ya no tenemos un router aislado, sino que tenemos un switch que es un switch capa 3. Este switch capa 3 tiene un puerto gigabit 1006 asociado a la VLAN 10, gigabit 1018 asociado a la VLAN 20 y tendrá unas subinterfaces asociadas a la VLAN. Entonces, en el switch, los switch cuando son switch capa 3 se acostumbran en la documentación a tener un prompt predeterminado como D, en este caso D1, ¿sí? O switch capa 3, 1. Entonces, para crear las VLANs es como en cualquier otro switch, el nombre, el ID de la VLAN, el nombre de la VLAN, ID de VLAN, nombre de VLAN. Pero aquí vamos a crear las interfaces virtuales de switch, las SVI. ¿Cómo las creamos? Tal cual como las creamos en un switch normal. Lo que pasa es que aquí sí podemos crear dos, tres, cuatro, las que queramos. En un switch que no es capa 3, generalmente vamos a tener una sola. Entonces, Interface VLAN 10 para ¿cómo se llama? Para la VLAN 10. Vamos a tener una descripción que la podemos colocar o no, pero es buena tarea o buena recomendación o buena práctica colocarla. Y aquí estamos diciendo que es el Default Gateway o la SBI de Default Gateway para la red 192.168.10.0 de 24 bits. La dirección IP, esta va a tener la dirección .1 en esta red y un no shutdown, las SBI si hay que activarlas. Lo mismo se hace para la interfaz VLAN 20 o para la VLAN 20. Luego, configuramos en modo acceso los puertos en donde van a estar los dispositivos. En este caso tenemos el puerto 6 y el puerto 18, el 6 para la VLAN 10 y el 18 para la VLAN 20. Entonces simplemente ingresamos al puerto 6, decimos que el modo del puerto es de acceso, que tiene acceso a la VLAN 20, es decir, a la VLAN 10, perdón, lo asociamos a la VLAN 10
Y lo mismo hacemos con el otro puerto. Modo de acceso, VLAN 20. Esto lo podemos hacer con todos los puertos que nosotros queramos. Asociar todos los que queramos a la VLAN 10 y todos los que queramos a la VLAN 20. De hecho, hay un comando que es interface range o range o rango en inglés, donde usted puede decir gigabit de Ethernet 0, 1, por ejemplo, guión 10. Y con ese comando usted entra al modo de configuración de la interfaz gigabit de Ethernet 1.0.1 hasta la gigabit de Ethernet 1.0.10 y les puede hacer este modo acceso y VLAN 20 a todas en un solo comando. Por ejemplo, eso es una opción. Y luego habilitamos el modo de enrutamiento en el switch capa 3. ¿Cómo habilitamos el modo de enrutamiento en un switch capa 3? Con IP routing. ¿Listo? Recuerden que si es ya IPv6, es IPv6 y unicast routing, ¿vale? Este sería IP versión 4. Y con esto tenemos un switch capa 3 configurado con enrutamiento. No hay que configurar el enrutamiento. ¿Por qué? Porque, vamos a verificar aquí, porque, bueno, esto es otra historia. Esto es con OSPF, pero bueno, no vamos a llegar allá. Porque como el switch tiene dos SBI a las que le colocamos dirección IP, son dos redes directamente conectadas. Y el router, así sea un switch capa 3 o cualquier otro router, va a enrutar por defecto entre sus redes directamente conectadas sin que le hagamos ninguna otra configuración adicional. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí. Ahí, bueno, al estar configurado así, si yo hago un pin desde la VLAN 10 a la VLAN 20 me responde, o sea, desde PC1 a PC2. Debe responder solamente por haber configurado las SBI, por haber configurado las SBI y por haber habilitado el enrutamiento, ya este switch capa 3 hace enrutamiento entre esta VLAN y esta otra VLAN. Y si yo no quisiera que tuvieran conexión, ¿cómo se hace? Si no quisieras que tuvieran conexión ningún equipo de la VLAN 10 con ningún equipo de la VLAN 20, simple y llanamente, bueno, uno, puedes no crear las interfaces virtuales. Dos, puedes crear una lista de control de acceso que impida la comunicación. Tres, lo puedes tener simplemente con un switch que no tenga enrutamiento. ¿Listo? O puedes no habilitar el IP routing en caso de que no quieras que haya enrutamiento entre estas dos VLANs. Sí, o ¿Listo? sea, digamos, yo estoy en la VLAN 10, ¿cierto? Y no quiero que tenga conexión con la VLAN 20, pero sí quiero salir a internet. Entonces ahí que hago la ruta por defecto y sin el IP routing funciona. Sí, pero ojo, si este es un switch capa 3, tú debieras poder enrutar con este switch a internet. Debieras poder enrutar con este switch a internet. Ahí que te diría, ahí puedes no colocar, bueno, si tienes las SBI, no, ahí te tocaría colocar una lista de control de acceso, que esas las vemos más adelante en el capítulo 3, en el módulo 3. Una lista de control de acceso para que así existan las SBI, él te deje salir alguna de las interfaces, te deje salir, por ejemplo, a internet, pero no te deje ir a una vila en específico, Ok. ¿ya? Pero en ese caso, pues otra opción sería tener un router común y corriente y no hacer enrutamiento. Bueno, también, si el router es el que tiene las subinterfaces, también te tocaría hacer una, ¿cómo se llama? Una lista de control de acceso, una ACL, para hacer ese tema. Pero como te digo, eso lo vemos ahorita más adelante en módulo 3, ¿vale? Ok, profe. Bueno, listo. Aquí tenemos un escenario, pero tenemos un escenario un poquito más avanzado, en el que tenemos un enrutador y un router capa 3, ¿sí? Este router capa 3 nos va a hacer enrutamiento inter-VLANs y también nos va a permitir llegar hasta este router.
este router va a tener sus propias opciones de enrutamiento. Aquí, ¿qué vemos? Que se configura ¿cómo se llama? Se configura el switch capa 3. Aquí configuramos el switch capa 3, la interfaz Gigabit Ethernet 001, que es esta que va para el router. Gigabit Ethernet 001. Se le coloca el comando no switch port y se le coloca una dirección IP. ¿Qué hace el comando no switch port? Recuerden que hasta ahorita, en el ejemplo que vimos ahorita, le estábamos colocando dirección IP, ¿pero a qué? A interfaces virtuales de switch, a SVIs. Y aquí le estamos colocando IP a una interfaz física del switch. ¿Qué ocurre? Un switch no permite que usted le coloque IPs a sus interfaces físicas. Entonces, para ese caso en particular, utilizamos el comando no switch port. ¿Para qué? Para convertir este puerto en una interfaz enrutada o en una interfaz de router y no de switch. Cuando este puerto o cualquier puerto se convierte en una interfaz enrutada o en una interfaz de router, ya le podemos colocar direccionamiento IP. Ahora, habilitamos el enrutamiento en el switch y luego vamos a habilitar un protocolo de enrutamiento. Esto no lo hemos visto y lo vamos a ver en el capítulo 3. Pero un protocolo de enrutamiento que, ¿para qué sirve? Sirve para que usted en su propio router o en un router, usted activa el protocolo de enrutamiento y le dice qué redes debe enseñarle a otros routers, ¿sí? ¿Qué redes les debe enseñar? Entonces, con este comando router OSPF10 estamos habilitando el protocolo de enrutamiento dinámico 10 con el número de proceso 10. Esto lo veremos más adelante en el capítulo 3. Y le estamos diciendo, oiga, enséñele, comuníquele a cualquier otro router que usted tenga cerca que usted tiene disponible la red 192.168.10.0, que tiene disponible la red 192.168.20.0 y que tiene disponible la red 10.10.10.0. Esto es el inverso de la máscara de subred, se denomina máscara Wildcard, pero ahora no nos vamos a detener aquí. Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante. Luego de esto, nosotros vamos a poder ver que nuestro switch capa 3 aprende rutas del otro router. Este router tiene la red 10.10.20.0. Aprendió la ruta 10.10.20.0 del otro router. ¿Por qué sabemos que la aprendió? Porque tiene esta O aquí, que significa que esta ruta la aprendió por el protocolo OSPF. Y R1 debe haber aprendido las rutas que nosotros le pusimos aquí. R1 debe haberlas aprendido también. Ahora, D1 sabe cómo llegar a la red 10.10.20 y R1 sabe cómo llegar a la red 192.168.10.10 y 192.168.20.10. ¿Por qué sabe? Porque el uno le enseñó al otro a través de los protocolos o del protocolo OSPF. No nos preocupemos ahora por OSPF porque el OSPF lo vamos a ver en detalle en el próximo módulo. Y pues aquí podemos comprobar conectividad. En la parte de troubleshoot o de solución de problemas de inter-VLAN routing, esta parte la leen ustedes solos. Y por ahora vamos a hacer el packet tracer del routing on stick, que es el packet tracer 427, y el packet tracer de inter-VLAN routing, que es el 438. De aquí en adelante nos vamos a empezar a saltar varios packet tracer, que se los voy a dejar como opcionales, pero estos dos, digamos que son los dos últimos de temas que necesito que hagamos. ¿Vale? Hagamos estos dos packet tracers. Es temprano y son sencillos. Vamos a hacer una cosa. Son las 7 de la noche. Vamos a tener hasta las 8 en punto de la noche para hacer estos packet tracer hasta donde lleguen, por si tienen preguntas y eso. Y a las 8 en punto continuamos con el siguiente capítulo que es Spanning Tree. ¿Listo?
Listo, profe. Vale. Bueno, bueno, señores. Listo, chicos. Vamos a continuar. Ya por ahí recibí laboratorios, los dos y todo el rollo. Entonces quedo pendiente de los que hacen falta. Recuerden no atrasarse, al final no vayamos a tener rollos que toque presentar montones de exámenes y todo eso. Entonces mejor háganle a los laboratorios los que me deban laboratorios. Vamos a pasar en nuestro capítulo 5, STP Concepts o conceptos de STP. STP es el acrónimo de Spanning Tree Protocol o protocolo de árbol de expansión. ¿En qué consiste este tema de protocolo de árbol de expansión? ¿Sí me están oyendo, cierto? Chicos, Sí, señor. ok, perfecto. ¿En qué consiste esto de protocolo de árbol de expansión? Resulta que una de las condiciones o las características de una red escalable, si recuerdan por allá los primeros capítulos en el módulo 1, una de las características de una red moderna es la perdón, de una red escalable, es la redundancia o de una red moderna, es la redundancia. Es decir, nosotros no podemos tener un único punto de falla. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener rutas redundantes o rutas alternativas por si la ruta principal falla. Y aquí cuando hablamos de ruta nos referimos a las rutas de los medios, es decir, debemos tener conexiones redundantes por si la conexión principal falla. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que a nivel de capa 3, si un paquete no encuentra su destino, no se queda dando vueltas infinitamente en la red. Un paquete, cada vez que atraviesa un router, ¿qué ocurre con él? El router le va decrementando el campo de TTL o tiempo de vida, si es un paquete de IPv4, o el campo de hop limits o límite de salto, si es IPv versión 6. ¿Qué ocurre? Cada vez que ese paquete atraviesa por un router, el router le resta 1 a ese campo, cualquiera de los dos, TTL o hop limits. ¿Qué pasa cuando en un router, al decrementar ese campo, el valor llega a 0? El router descarta el paquete y sale ese paquete de la red, ya no se queda dando vueltas indefinidamente en la red porque no encuentra su destino. Sin embargo, a nivel de capa 2, es decir, olvidándonos de los routers Ingeniero, y ¿sí? qué pena, ¿está presentando algo? Sí, qué pena con ustedes. A ver, Creo que no veo nada. Ahora sí. listo, ahí lo debe ver. A nivel de capa 2, eso no existe. A nivel, bueno, y menos mal que lo que estaba presentando era esta diapositiva nada más. A nivel de capa 2, eso no existe. ¿Sí? A nivel de capa 2, en la trama Ethernet, nosotros tenemos la dirección MAC origen, la dirección MAC destino, el campo de tipo, ahorita que acabamos de ver el campo de tag de VLAN o VLAN tag, tenemos la suma de verificación en el tráiler, pero no tenemos nada que nos decremente ni que nos lleve un control de que la trama está dando vueltas indefinidamente en la red. ¿Qué ocurre? Que eso puede producir problemas en la red, problemas de saturación en la red. Por eso, cuando tenemos topologías como estas, en las que tenemos un enlace circular o un loop entre los switch, es necesario que exista un mecanismo que deshabilite alguno de los enlaces para que la conexión no se convierta en una conexión circular y una trama que no encuentre su destino o una trama de difusión, por ejemplo, no se quede dando vueltas eternamente y para siempre en la red. Y si es una trama, no hay problema, pero cuando son múltiples tramas, tenemos baja de latencia en la red y hay algunos fenómenos como la tormenta de broadcast, que vamos a ver ahorita en unas diapositivas más adelante, que pueden hacer que nuestra red simple y llanamente colapse. Ese protocolo que permite que tengamos estas conexiones, es decir, que switch 2 esté interconectado con el 1 y con el 3 y que el 3 esté con el 1 y con el 2 y que el 1 esté con el 3 y con el 2 para que si una ruta falla pueda existir todavía comunicación a través de una ruta alternativa, pero que no se cree un bucle o un loop de capa 2,
el protocolo que nos permite que eso ocurra es el protocolo de árbol de expansión o STP por Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol o protocolos de árbol de expansión. Como vemos aquí, la diapositiva nos muestra que tenemos un enlace bloqueado para prevenir un loop de capa 2. Vamos a ver la animación. Aquí tenemos una trama. Esa trama se reenvía por todos los puertos, menos por el puerto por el que se recibió, porque es una trama de difusión. El S1 también la reenvía por todos los puertos, menos por el que se recibió. Pero el switch 2, al switch 3, perdón, al intentar enviar nuevamente la trama por el puerto 2, por el puerto de donde está conectado al switch 2, esa trama no va a avanzar. ¿Por qué no va a avanzar o por qué no va a llegar nuevamente al switch 2? Porque tenemos un mecanismo que interrumpe el enlace en ese proceso. Pero miren lo que pasa, si ese mecanismo no existiera, ¿qué ocurre? Que la trama originalmente salió de difusión por el switch 2. El switch 1 se la envía al switch 3. Y más aún, si el mecanismo no existiera, ¿qué ocurriría? Que el switch 2 se lo hubiese enviado también al switch 3. Entonces el switch 3, cuando se recibe esa trama de difusión del 2, se lo reenviaría al 1. Y cuando la reciba del 3, se la reenviaría al 2. Y esa trama de difusión estaría reenviándose de switch en switch. ¿Por qué? Porque cuando el switch 2 recibiera la trama que le reenvió el switch 3 y la que le reenvió el switch 1, él no tiene forma de saber que fue la misma que él les acababa de enviar como difusión. Entonces, ¿él qué va a hacer? Pues la que le viene por el switch 1 se la envía al 3 y la que le viene del 3 se la envía al 1. Y estos a su vez vuelven y la envían. Cuando venimos a ver, tenemos una gran cantidad de tramas de difusión allí que van a paralizar nuestra red, van a saturar nuestro ancho de banda, van a saturar la capacidad de procesamiento de nuestro switch y vamos a tener una red fuera de servicio. Pero como tenemos este mecanismo del protocolo de árbol de expansión que bloquea los enlaces que pueden producir un bucle de capa 2, entonces no tenemos ese problema. Ahora, ¿qué ocurre? Como vemos en la animación, el protocolo de árbol de expansión bloquea algunos enlaces o los deshabilita para prevenir bucles. Pero ¿qué ocurre si uno de esos enlaces falla? Si un enlace falla, el protocolo de árbol de expansión se encarga de hacer los cálculos necesarios nuevamente. ¿Para qué? Para habilitar la ruta alternativa o la ruta de backup o ruta de respaldo que tenía. En este caso, ¿qué ocurre? Aquí estamos viendo se dañó el puerto troncal 1 y simplemente se bloquea el puerto troncal 2 y mantenemos conectividad nuevamente en nuestra red. Ahora aquí ya no tenemos un puerto bloqueado por árbol de expansión, sino un puerto que simplemente se dañó o se deshabilitó por la razón que sea. Y nos queda un camino alternativo por el que mantener nuestra red en operación. Ahora, como veíamos, tenemos problemas con la redundancia de capa 2. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con la redundancia de capa 2? Los bucles. Y aquí tenemos el ejemplo que les colocaba. Una trama de difusión llega a switch 2 se la reparte a todo el mundo, al 3 y al 3 y al 1, repartió la trama de difusión. Esa trama de difusión que le llega al switch 1 también la va a reenviar por todos sus puertos, menos por donde la recibió, y switch 3 va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, switch 1 va a recibir la trama de quién? De switch 2 y de 3. Y 3 la va a recibir de quién? De 2 y de 3. Y a su vez, ellos la van a reenviar. El 1 va a reenviar la que recibió del 3 y el 3 va a reenviar la que recibió del 1. En este momento. ¿Qué ocurre? Que tenemos tramas, que es la misma, pero está duplicada en la red. ¿Sí? Entonces tenemos tramas duplicadas en la red. ¿Por qué? Que miren por dónde va el tema. Estamos volviendo a enviar la misma trama de difusión que teníamos antes. Entonces, uno de los problemas en los bucles de capa 2, tramas duplicadas. El otro problema, las tormentas de broadcast. ¿Por qué? Porque enviamos un broadcast, el mismo comportamiento anterior,
la trama se duplica y se reenvía, pero miren, es la misma trama, pero ahora no estamos evaluando el hecho de que la trama esté duplicada, sino que la trama se replica y se replica y se replica y se replica y se replica hasta que la red colapsa. ¿Por qué? Porque un switch no tiene manera de identificar que la trama de broadcast que está recibiendo de otro switch fue o es la copia de otra trama de broadcast que él ya había enviado. No tiene la capacidad de eso. Y ya en este momento tenemos un switch que falló y ya falló toda la red. ¿Hasta allí tenemos preguntas? No, señor. Ok. Entonces, aquí tenemos cómo funciona el algoritmo de árbol de expansión. El algoritmo de árbol de expansión. Para evaluarlo vamos a mirar esta topología. Esta topología es una topología de múltiples bucles potenciales. Como ven, hay múltiples rutas para llegar de un switch a otro. De hecho, solamente el switch 7 tiene una sola ruta y solamente el switch 6 tiene una sola ruta. Los demás switch, el 4, el 8, el 5, el 3, el 1, el 2, tienen múltiples rutas o múltiples caminos para llegar a los diferentes puntos de la red. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo de árbol de expansión para crear una ruta que no tenga bucles? Es decir, para crear una ruta única y que haga que no vayamos a tener ni tramas duplicadas ni tormentas de broadcast. Lo primero que hace es elegir un switch líder al que le va a llamar root bridge o puente raíz. El puente raíz va a ser como el punto central que va a elegir la red, desde el cual va a calcular todas las rutas hacia la red. Cuando este puente raíz se elige, ese switch que va a ser el root bridge o puente raíz se elige, todos los demás switch hacen un cálculo para determinar cuál es la mejor ruta para llegar a ese puente raíz. Y y los otros puertos que no son útiles para llegar a ese puente raíz son puertos que van a quedar deshabilitados. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se elige el puente raíz y cada switch ha determinado, oiga, ¿cuál es la mejor ruta para llegar al puente raíz? Bueno, switch 7 determinó que la mejor ruta para llegar al puente raíz es esta. Switch 4 determinó que es esta. Switch 5 determinó que es esta, que lo tiene ahí conectado directamente. Switch 3 también determinó que es esta. Switch 6 determinó que la mejor ruta es esta. ¿Qué se hacen? Se bloquean las rutas alternativas o las rutas redundantes. Entonces se bloquea este puerto, se bloquea este puerto y se bloquea este puerto. Si nosotros evaluamos en este momento, ya no hay forma de que una trama con esta arquitectura o con este diseño se duplique o circule, no transite de manera circular o en loop en la red. Ya no hay caminos que me permitan hacer un bucle en la red. ¿Listo? Entonces, el primer paso es seleccionar el root bridge o el puente raíz. El segundo paso es seleccionar la mejor ruta. Y ya vamos a ver cómo se hace cada uno de esos, basado en qué. Y por último, cuando ya tenemos esos dos hechos, en la selección del mejor camino y los otros puertos bloqueados, pues tenemos una ruta libre de bucles o libre de loops. ¿Qué ocurre? Si algún enlace falla, se habilita alguna de las rutas que estaban antes como ruta deshabilitada o ruta de backup. Como les digo, ya vamos a ver cómo se hace eso, pero lo importante es recordar que es seleccionar el root bridge, seleccionar los mejores caminos al root bridge y bloquear las rutas redundantes. Y vamos a observar este video que nos muestra cómo opera el protocolo de árbol de expansión. The spanning tree protocol is really useful when you want to have redundancy in your network. You want to have backup paths, backup links, backup switches, but this causes potential loops in the environment. In this case, the spanning tree protocol has recognized there's a loop in the environment and it's shut down one of the links. This is what we want the spanning tree protocol to do. So right now, when PC1 pings PC2, it takes that pathway. Now, what if the link goes down between S1 and S2? Well, in that scenario, Spanning Tree Protocol will recognize that the link is no longer there,
and then it will take that blocked port and change it from blocking to forwarding, and now we have our alternate path to reach PC2, and redundancy has been achieved. Now, what happens when we don't have spanning tree protocol? S1 will forward a packet to an unknown destination out of both ports, except for the one it came in on. The packet will reach PC2, but notice that S2 and S3 are similarly forwarding the packet, and the packet is going around the switch network. A second version of the destination packet hits PC2, even though it already got the first one. Notice the packet's going back to S1. S1 is now getting false information into its CAM table as to the location of PC1 and PC2. PC1 receives this packet that it sent to PC2 back at itself, and the process begins again, duplicating on the network. PC1 and PC2 keep receiving duplicates, and S1, S2, and S3 are confused as their CAM tables continue to fluctuate, causing an instability in the MAC address table. This will eventually shut down, essentially, communication on the network, causing a layer 2 broadcast storm. This is what happens if we don't have the spanning tree protocol. If we turn the spanning tree protocol back on, order is restored, redundant links are blocked, and we have a path through the network. Okay, let's test this out on a live network. I set up my home network to mimic the topology for the spanning tree protocol. I have 3 switches that are connected to each other, creating a loop or redundancy in the network. I'm located at PC1. I also have a console connection to S1, and my IP address is right here, 192.168.1.100. I connected a second PC to switch 2, and it's located at 192.168.1.101. Now S2 is the root bridge, and therefore S1 has an alternate port in blocking mode right here. Let's take a look and verify what's going on. And then what I'll do is I'll disconnect the Ethernet cable connecting S1 and S2, and we'll see if the spanning tree protocol will recognize the broken link and then reactivate and take the blocking port from blocking to forwarding, thus adding redundancy and allowing the packets to travel across the network. So let's verify first of all that everything's working. All right, here's my command prompt, and you can see that I can ping PC2 at 192.168.1.101. Also, I have a console connection using PuTTY. Let's see here. I'm in S1 right now, and I'll type enable, and then I'm going to put in the command show spanning-tree VLAN 1. And when we do that, you can see that the root ID and the MAC address of the root bridge, this is not the root bridge. This switch has port 2 in the alternate role in blocking mode, or the status is blocking. So I am the switch here, S1, and this port is blocking. Now what I can do is I can telnet over to the root bridge, the boss switch. We'll telnet over there, and we'll verify that it is the root bridge. And you can see it says this bridge is the root. I'm in S2. All right, so what I'll do, notice all ports are in forwarding mode. All right, I'll exit out and go back to S1. So now what I'm going to do is I'm going to disconnect the Ethernet cable connecting S1 to S2. All right, there goes the cable. And you can see that a link just went down. So we'll do a show spanning-tree VLAN 1, and you can see that we've lost a switch port. And notice this is in learning mode, status
learning. So it's changing from blocking, notice port 2, to learning. And then if I put the command in again, now it's forwarding. And now I should be able to ping PC2 once again. And I can, except this time, the path that it's taking with the broken link is this way. ¿Preguntas hasta ahí? No sé, señor. Ok, listo. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los pasos para una topología libre de bucles? Son seleccionar el puente raíz, seleccionar los puertos raíz, ya vamos bien claros qué es eso, ya les digo. Seleccionar los puertos designados, aunque creo que en el video debió darles una idea clara de lo que es. Y seleccionar los puertos alternativos. Para el protocolo Spanning Tree, es decir, para que funcione el STA o el algoritmo de árbol de expansión, los switch intercambian entre ellos unos datos de control o unas tramas de control que se denominan BPDUs. BPDUs es Bridge Protocol Data Unit, unidad de datos de protocolo de bridge. Un bridge es un switch. De hecho, en los inicios de todo esto nosotros no teníamos switch, sino teníamos algo que se llamaba concentradores o los hubs. Los hubs eran como un cable, como les he dicho, y el hub la única función que tenía era que la trama que recibía por un puerto la reenviaba por todos los demás puertos. O sea, en un hub siempre todo era broadcast. Eso pues ralentizaba la red, hacía que la red fuera lenta. ¿Qué pasó? Y no tenía ningún tipo de inteligencia un hub. Un hub era simplemente como una extensión de cables ahí. Lo primero que apareció fue un bridge. ¿Para qué? Para dividir esas redes grandes formadas por hub que no tenían un dominio de colisión, perdón, un dominio de broadcast o de difusión como el que forman los switch, sino un dominio de colisión. ¿Por qué? Porque como era un cable y todo era half duplex, si dos equipos transmitían al tiempo, pues las tramas colisionaban y tenían problemas. Es decir, era un medio compartido además y la comunicación era half duplex. Para solucionar eso, para aliviar el rendimiento, el mal rendimiento de esas redes, se diseñaron los bridge. Los bridge era un switch, pero un switch que solamente tenía dos puertos, entonces como intercomunicaba dos dominios de colisión, los dividía, ¿ya? Dividía los dominios de colisión. Luego vieron que, oiga, esto es bueno, es interesante, funciona bien, y se inventaron los switch que al principio se llamaban bridge multipuerto, pero pues con el tiempo se llamaron switch porque lo que hacen es switchar o conmutar paquetes o tramas. Ahora, por eso esto de BPDU es Bridge Protocol Data Unit, un poquito ahí como de historia del asunto. Entonces, las BPDU, ¿para qué sirven? Para intercambiar la información necesaria para que el protocolo Spanning Tree funcione. Una BPDU tiene tres campos básicos. Los campos básicos que tiene es el Bridge Priority o la prioridad del switch, que la prioridad del switch por defecto es un valor que viene en 32.768. Ese es el valor que viene por defecto. Y el valor posible va desde 0 hasta 61.440, pero en incrementos de 4.096. Es decir, que usted le puede colocar, porque este bridge se puede cambiar, el bridge priority se puede cambiar, usted le puede colocar un valor de 0. El siguiente valor que puede colocar es 4.096. El siguiente valor que puede colocar es 4.096 por 2 y así sucesivamente hasta que llegue a 61.440 como valor. Pero el que viene de fábrica es 32.768. Luego viene el ID de sistema extendido. El ID de sistema extendido es un valor decimal que representa a la BPDU y se suma, o bueno, en realidad no se suma. Representa, perdón, a la VLAN en la BPDU. Como ven, es un valor de 12 bits, es decir, el mismo valor que tiene el tag de VLANs.
Entonces aquí que vamos a tener un valor que es 1, 2, 3, 4, hasta el valor máximo de las VLANs. ¿Listo? Y luego la MAC address es lo otro que forma parte de la BPDU, es otro de los valores que va en la BPDU. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se da la elección del root bridge? La elección del root bridge se da porque los switch cuando inician, vamos a ver si por acá adelante no está, Impagos Default BID, bueno, no está graficado de mejor manera. Cuando los switch inician o cuando se enciende un switch, ellos empiezan a enviar BPDUs por sus enlaces troncales. Empiezan a enviar BPDUs por todos sus enlaces troncales. Entonces, todos los switch envían su BPDU y todos los switch reciben las BPDUs de otros switch. ¿Qué ocurre? Que todos los switch cuando arrancan publican su BPDU y se autoidentifican como root bridge. O sea, todos dicen, aquí mando yo soy el root bridge. Todos. Pero ¿qué ocurre? Cuando un switch recibe una BPDU con una prioridad más baja que la suya, entonces asume que ese otro switch es el root bridge. Y si un switch nunca recibe una BPDU con una priority más baja que la suya propia, sigue asumiendo que él es el root bridge. Entonces aquí, como vemos, este switch tiene la priority en 32.769. Este la tiene en 32.769. Y este la tiene en 32.769 y este la tiene en 24.577. Ahora, acabamos de ver que el valor por defecto del priority es 32.768. Va a ser común que cuando lo consultemos con show spanning tree, VLAN tal, el comando que vieron en el video, no lo vean como 68, sino lo vean como 69. ¿Por qué? Eso lo van a ver así porque los switch en este momento están en la VLAN 1. ¿Qué ocurre? No tenemos otro spanning tree corriendo para otra VLAN, ni nada de este ni nada de configuración. Estos switch son switch que acabamos de empacar, de desempacar, los encendimos, los conectamos y le hicimos la consulta. Entonces van a estar todos en la VLAN 1 y el spanning tree que va a estar funcionando va a ser el spanning tree para la VLAN 1. Dicho sea de paso, spanning tree va a funcionar uno para cada VLAN que nosotros tengamos. Un proceso o un algoritmo de árbol de expansión para cada VLAN. Eso es así hoy en día. A los inicios del spanning tree no existían las VLAN, entonces había un solo spanning tree, pare de contar. Pero hoy en día con las VLAN existe un spanning tree para cada VLAN corriendo en el switch. Entonces, aquí, ¿cómo yo sé que es VLAN 1? Porque, hombre, es 32.768 más el 1 de la VLAN. Entonces nos queda el 769. Si fuera la VLAN 10, tendríamos el 32.778. Si fuera la VLAN 10, por ejemplo. Eso como información aquí de cultura general. Entonces, ¿qué ocurre? Switch 1 envía sus BPDU tan pronto arranca y dice, oiga, venga, mi priority es 24.577 y se la envía a C2. Mi priority es 24.577 y yo soy el root bridge. Cuando S3 arranca, hace lo mismo, envía sus BPDU diciendo, yo soy el root bridge, pero mi priority es 32.769 y lo mismo hace S2. ¿Qué ocurre cuando S1 recibe las BPDU de S3 y S2? Dice, estos señores no son el root bridge. ¿Por qué? Porque su priority es mucho más alta que la mía. La prioridad más baja es la que define quién es el root bridge. ¿Vale? Entonces S1 dice, estos señores no son root bridge porque su prioridad es más alta que la mía. ¿Qué hace S3 cuando recibe la BPDU de Switch 1? Dice, Switch 1 es el root bridge, porque su prioridad es mucho más baja que la mía. Lo mismo le pasa a Switch 2, dice, S1 es el root bridge, porque su prioridad es más alta que la mía. Ahí ya todos se ponen de acuerdo y dicen, sí, señor, Switch 1 es el root bridge. Vamos a mirar si está el tema de empate. Ok. ¿Qué puede ocurrir? ¿Hasta ahí todo claro? Señores.
Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué puede pasar? En la diapositiva anterior, a Root Bridge, perdón, a Switch 1 se le había modificado la prioridad. Nosotros como administradores se la podemos modificar. En este curso creo que no se ve cómo modificarla, no estoy seguro en este, pero sin embargo ahorita les muestro cuáles son los comandos para modificarla, que son sencillo, es Spanning Tree, VLAN Priority y se le coloca el ID de prioridad que queremos tener. O sea, es muy simple en realidad, pero ya ahorita se los muestro. Ahora, ¿qué ocurre? En la diapositiva anterior a Switch 1 se le había modificado la prioridad. Pero ¿qué pasa cuando la prioridad es la misma para todos los Switch? ¿Qué es lo que pasa por defecto? Si usted compra 10 Switch ahora mismo y los saca de la caja, los 10 van a tener como prioridad 32.768 más el 1 de la VLAN, 32.769. Todos van a tener la misma. ¿Cómo se hace el desempate ahí para elegir el root bridge? Resulta que cuando las prioridades son las mismas, se mira la dirección MAC del switch. ¿Y cuál dirección MAC va a determinar que se elija el root bridge? La dirección MAC numéricamente más baja, es decir, la de menor valor. En este caso, por simplificar, porque sabemos que las direcciones MAC son hexadecimales, por simplificar en la diapositiva nos dicen que esta MAC es la 00A 00 y toda terminada en unos. Esto es lo mismo, pero toda terminada en 3 y esto es lo mismo, toda terminada en 2. ¿Qué ocurre? Que como todos tienen el mismo priority cuando analizan las BPDU, van a mirar la MAC y resulta que según la MAC, el switch 2 es el que tiene la MAC más baja y por ende va a ser elegido como root bridge. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, bueno, si eso se puede hacer así automático por la Mac también, ¿yo para qué quiero modificar el priority, por ejemplo? Resulta que al convertirse el root bridge como en el punto central, por llamarlo, del punto central desde el punto de vista lógico, ¿no? No desde el punto de vista físico. Al convertirse en el punto central desde el punto de vista lógico, le va a tocar hacer mucho más procesamiento que a los otros switches. ¿Procesamiento de qué? Porque todas las rutas en última instancia van a intentar pasar por el root bridge. ¿Qué ocurre? Ocurre que si yo tengo 3 switch y tengo 2 que me costaron 3 pesos y tengo uno que es muy poderoso, yo voy a querer que ese switch que es muy poderoso sea mi root bridge, para que él sea el que haga los cálculos y sea el que me maneje las rutas y sea el que domine la red. Entonces, para eso es que yo decido modificar el priority, para definir yo manualmente cuál va a ser el root bridge. Otra razón es, yo tengo switches con VLANs. Entonces, tengo un switch donde tengo casi todos los equipos de la VLAN 10. Tengo otro donde tengo casi todos los equipos de la VLAN 20. Tengo otro donde tengo la mayoría de equipos de la VLAN 30, por ejemplo. Entonces, yo voy a querer que cada uno de esos switches sea el root bridge para su respectiva VLAN. ¿Vale? Eso con el fin de que de agilizar los procesos en la red. Entonces puedo establecer que un switch sea el root bridge para una VLAN, otro para la otra y el otro para la otra, por ejemplo. Por eso es que se nos da la idea de modificar el priority. La MAC pues se supone que no la podemos modificar, pero la prioridad sí. Ahora que ya tenemos el root bridge elegido, como quiera que se haya elegido, ya sea por el priority ID o por la MAC. Como quiera que se haya elegido, ya lo tengo elegido. Ahora me toca elegir la mejor ruta para para llegar hasta el root bridge desde los demás switch. ¿Cómo elijo la mejor ruta? Lo elijo a través de algo que se denomina el costo interno de la ruta. ¿Qué es el costo interno de la ruta? Vamos a mirar aquí. Olvídense de la estructura de las flechas, olvídense de la dirección que tienen las flechas ahí. Resulta que Switch 2 va a recibir BPDUs de Switch 1, que es el root bridge en este momento. Switch 3 también va a recibir BPDUs de Switch 1 en este momento. ¿Qué ocurre? Los Switch, cuando reciben las BPDU, también las reenvían. Entonces, Switch 2 va a reenviar la BPDU que recibió de Switch 1, se la va a reenviar a Switch 2, a Switch 3, perdón. Y Switch 3 también va a reenviar la BPDU que recibió de Switch 1, se la va a reenviar a Switch 2. ¿Qué ocurre aquí?
que esas BPDUs llevan un valor acumulado de cuánto ha costado llegar hasta cada switch, ¿vale? Ese cuánto ha costado, ¿cómo se calcula? Se calcula con un costo que está establecido para cada puerto de acuerdo a la velocidad del puerto. Hay dos estándares, el estándar de la IEEE 802.1D y el estándar IEEE 802.1W, que es un estándar un poco más actualizado. El uno es del 2004 y el otro es de 1998. Ahora, ¿qué ocurre? El estándar de 1998, que es el que utilizan los switch Cisco, este es el que utilizan los switch Cisco, asigna un valor de puertos de 2 a los puertos de 10 gigabits, de 4 a los de 1 gigabit, de 19 a los de 100 megabits y de 100 a los de 10 megabits. Entonces, ¿qué ocurre? Estos son Fast Ethernet. Fast Ethernet son de 100 megabits, es decir, tienen costos de 19. ¿Qué ocurre? Cuando Switch 2 recibe la BPDU de Switch 1 por su puerto Fast Ethernet 1, ¿cuánto vale? Vale 19, porque es el valor que él le suma, porque lo está recibiendo por ese puerto. ¿Cómo se llama? Lo está recibiendo por ese puerto que es un puerto Fast Ethernet. También la va a recibir por proveniente de Switch 2, la misma de Switch 1, pero la va a recibir proveniente de Switch 3, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Switch 1 envía su BPDU. Switch 3 dice, la recibí por un puerto Fast Ethernet, le sumo un 19 al costo. ¿Listo? Y se la reenvía a Switch 2. Switch 2 cuando la recibe dice, viene con un 19 y yo la recibí por un puerto que también tiene un costo de 19, le sumo otros 19. ¿Qué significa eso? Que el costo de llegar al root bridge por este puerto vale 19 que se le sumaron aquí más 19 aquí, son 38 puntos, por decirlo de alguna manera, de costo. Tiene un costo de 38 la ruta. En cambio, la ruta por aquí solamente tiene el 19 que le suma Switch 2. Entonces, ¿qué dice Switch 2? Mi puerto raíz va a ser este puerto porque por aquí me cuesta 19 puntos llegar a Switch 1. En cambio, por aquí me costaría 38. ¿Ya? De esa manera, todos los switch eligen cuál es el puerto raíz. ¿Y qué es el puerto raíz? El puerto por el que más cerca me queda, el puente raíz o el root bridge. ¿Hasta ahí lo tenemos claro? ¿O hay alguna pregunta? Chicos, Por el momento bien. vale, perfecto. Ahora tenemos los puertos designados. Los puertos designados son los puertos que no son puerto raíz. Los puertos designados van a estar dados ¿por qué razón? ¿Por qué? O mejor dicho, los puertos designados son los puertos enfrente de todos los puertos raíz. Un puerto es raíz o es designado o está bloqueado. ¿Qué ocurre? Todos los puertos del puente raíz o del root bridge son puertos designados. ¿Por qué? Porque al frente tienen un puerto raíz, un root bridge. Este es un puerto raíz, un root port, perdón. Esto es un puerto raíz, este es un puerto designado. Este es un puerto raíz, este es un puerto designado. Incluso los puertos que no están conectados a un switch son puertos designados. Listo, entonces, puertos designados. Primera elección de puertos designados. Todos los puertos del root bridge son puertos designados. ¿Qué otros puertos son puertos designados? Por ejemplo, aquí S4 tiene un puerto raíz que es este. Él dice, S4 dice, este es el puerto por donde más cerca me queda el root bridge. De hecho, es el único por donde puede ir. El puerto de al frente inmediatamente va a ser un puerto designado. Es decir, un switch toma todos sus puertos y selecciona el puerto raíz y todos los demás serán puertos designados. Entonces, tengo un puerto raíz, puerto designado. Puerto raíz, puerto designado en el root bridge. ¿Y luego qué ocurre? Luego tenemos un puerto designado aquí y un puerto acá que no es un puerto raíz. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando tengo un puerto designado y aquí tendría que tener otro puerto designado porque acá no tengo un puerto raíz.
uno de estos dos puertos va a tener que bloquearse. ¿Para qué? Para evitar el bucle, ¿vale? ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se determina cuál es el puerto que se va a bloquear y cuál es el puerto alternativo? A ver, estos, bueno, se puede determinar de diferentes formas, ¿vale? Sin embargo, vamos a mirar, la documentación nos dice, si un puerto no es un puerto raíz o un puerto designado, entonces se convierte en un puerto alternativo o puerto de backup y va a tener que ser un puerto bloqueado. Alguien tiene micrófono abierto y tiene como ruido de fondo. Los puertos alternativos y puertos de backup son puertos que se encuentran en el estado de descarte. ¿Qué quiere decir? Como tenemos este símbolo aquí, son puertos que no reenvían tráfico y se encuentran en ese estado ¿para qué? Para prevenir loops, para prevenir loops. Ahora, ¿cómo se seleccionan esos puertos alternativos? Bueno, abajo hay una información más específica que no quiero saltármela. Entonces aquí nos dice, el STA, cuando vean STA, es el Spanning Tree Algorithm o el algoritmo de árbol de expansión. Ha configurado los puertos Fast Ethernet 02, el puerto Fast Ethernet 02 en el switch 3 Fast Ethernet 02, como puerto alternativo. Y el puerto Fast Ethernet 02, por ende, se encuentra en estado de bloqueo y no reenviará tramas de Internet. Todos los otros puertos entre switches se encuentran en estado de reenvío. Ahora, ¿cómo se selecciona un puerto eh, raíz cuando tenemos rutas de igual costo? Porque aquí nos queda fácil seleccionar el puerto raíz. Switch 3 dice, por aquí me vale 19 y por aquí me vale 38, entonces este es el puerto raíz. Switch 3 dice, por aquí me valdría 38 y por aquí me vale 19, entonces este es el puerto raíz. Pero miremos esto. En este caso, nosotros tenemos que para switch 2 llegar al root bridge le vale 19 y 19, 38 por este puerto. Y 19 y 19, 38 por este puerto. Sin embargo, él decidió que este fuera el puerto raíz. ¿Cómo se define que este es el puerto raíz? Se define entonces por el bridge ID o por el ID más bajo, ya sea el priority o la MAC del switch vecino. Entonces, este, como lo vemos, tiene una MAC que termina en 555 y este tiene una MAC que termina en 111. Entonces, él dice, ¿cuál de mis dos vecinos que me llevan al puente raíz tiene una MAC más baja? Switch 4, porque la MAC es numéricamente más baja que la de Switch 5. Entonces, este es el puerto raíz y este es el puerto alternativo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una configuración como esta, en la cual resulta que tenemos una doble conexión entre dos switches y por ende el bridge ID es exactamente el mismo? Aquí tenemos que podemos usar algo que se denomina la prioridad de puerto, que también la podemos cambiar. Cada puerto tiene una prioridad que se puede utilizar para seleccionar al puerto raíz. Entonces, ¿qué ocurre? La prioridad de puerto por defecto es 128, pero los dos puertos en el switch 4, porque este es el root bridge, en el switch 4 los dos puertos tendrán la prioridad de 128. Entonces, no puedo seleccionar el puente raíz por el ID del vecino. ¿Por qué? Porque el ID del vecino es el mismo para los dos puertos, tanto Fast Ethernet 06 como Fast Ethernet 05. ¿Qué hago? Me voy a la prioridad de puerto, pero la prioridad de puerto, no miro la mía, miro la del puerto del vecino. El vecino está por defecto y tiene sus prioridades de puerto ambas en 128, entonces tampoco lo puedo hacer por ahí. ¿Qué, ¿Cómo resuelvo ese desempate? Ese desempate lo miro mirando el ID de puerto. ¿Cuál es el ID de puerto? Este es el Fast Ethernet 01, es decir, es el ID 1, y para este es el Fast Ethernet 02, es decir, es el ID 2. Entonces, ¿cuál selecciono como puente raíz o como puerto raíz, perdón? El puerto que está conectado al vecino
con la prioridad más baja, con el ID más bajo. Entonces, en este caso, este será el puerto raíz. ¿Por qué? Porque está conectado al ID 1 del puerto vecino. Entonces, ojo, ese desempate para seleccionar el puerto raíz se resuelve siempre teniendo en cuenta no mis propios valores, sino el valor del vecino. ¿Cuándo? Cuando la ruta es de igual costo. Cuando la ruta es de diferente costo, como en este caso, se escoge como puerto raíz el puerto que tenga menor costo de ruta. En este caso 19, sin importar qué pase con los vecinos. En este caso 38, sin importar qué pase con los vecinos. Fast Ethernet 01 será el puerto raíz. Pero cuando es igual ruta, la puedo resolver por el ID más bajo del vecino. En este caso se puede porque tengo dos vecinos, uno por cada puerto, y cada uno tiene un ID. Pero cuando no tengo dos vecinos, sino que tengo un mismo vecino, entonces ya el ID no me sirve y puedo utilizar la prioridad de puerto. Pero si el switch está por defecto, la prioridad del puerto del vecino, no la mía, la del vecino será la misma. Entonces, ¿qué se hace? Se mira el ID más bajo del puerto del vecino. Entonces, el ID más bajo es Fast Ethernet 01, ese va a ser el root por el puerto que esté conectado al Fast Ethernet 01. Como ven, el que está conectado al Fast Ethernet 01 es el 6, o sea, en mi propio switch o en este switch donde estoy intentando elegir el root port, eh, es el ID más alto, pero en el vecino es el ID más bajo. Por esto este se selecciona como puerto raíz y este será como puerto alternativo y estará bloqueado. Los puertos del root bridge nunca van a estar bloqueados. Puerto alternativo va a ser el siguiente y va a estar bloqueado. En este caso. ¿Listo? Hasta ahí dudas, inquietudes. Sí, profe, una pregunta. ¿Puedes poner la imagen de arriba? ¿Esta? Más. No, la de otra. Ajá. ¿Esta? Sí. Entre el Switch 3 y el Switch 2, no entendí cómo elige cuál viene siendo el puerto designado y cuál viene siendo el puerto alternativo. ¿Cómo elige cuál va a ser el puerto designado y cuál va a ser el puerto alternativo? Esto, vamos a ir arriba, 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 donde está la topología inicial, la topología inicial. A ver, aquí, ¿por qué este es puerto designado y este es puerto alternativo? También lo elige por el priority o por el ID de puente, por llamarlo de alguna manera, más bajo. O el que tenga la prioridad más baja o el que tenga la MAC más baja va a tener el puerto designado y el que tenga la prioridad más alta entre los dos va a tener el puerto alternativo que va a ser el puerto bloqueado. ¿Ya? Entonces por eso aquí tenemos el puerto bloqueado porque Switch 3 tiene una MAC más alta que la MAC de Switch 2. Ah, ok. Si la prioridad no estuviera por defecto y estuviera diferente, también lo elegiría por la prioridad. Entonces, por la prioridad, sería posible que Switch 3 tuviera el designado y Switch 2 tuviera el alternativo. ¿Vale? Esa prioridad se puede cambiar, se los dije anteriormente. Entonces, incluso tú puedes, a través del cambio de la prioridad, definir tú manualmente la ruta, porque por alguna razón específica tú quieres que la ruta quede de una manera que a ti te conviene. Entonces, manipulas las prioridades para definir cuál va a ser puerto alternativo y cuál va a ser puerto designado y cuál va a ser root bridge. ¿Listo? Ok. Timers y estados de puertos del árbol de expansión, del protocolo de árbol de expansión. El protocolo de árbol de expansión, como ya les dije, maneja unas BPDUs que transportan diferentes mensajes. Entonces, maneja unos temporizadores. Los temporizadores son el Hello Timer o el temporizador de saludo. El Hello Timer es el intervalo entre cada una de las BPDUs que se envían. El valor por defecto es de 2 segundos, pero se puede modificar entre 1 y 10 segundos. Ahora, ¿para qué modificaría yo el Hello Timer? Porque los switch detectan la caída de los enlaces cuando dejan de recibir mensajes Hello. Aquí que dice Forward Delay Timer. El, el temporizador de retardo de reenvío
es básicamente el tiempo que se pierde entre los, o que pasa entre los estados de listening y learning state. ¿Qué ocurre? Los puertos cuando arrancan, sino que esto está más abajito, pasan por unos estados, ¿sí? El estado de aprendizaje, el estado de escucha y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Mientras reciben las BPDUs, determinan quién es el root bridge, eligen el puerto de no sé qué rollo, eso tiene unos tiempos. Y normalmente es un tiempo de 30 segundos. Por eso ustedes ven que incluso en el Packet Tracer, cuando se conecta un equipo a un switch, el puerto no pasa verde inmediatamente. ¿Por qué no pasa verde inmediatamente? Porque el puerto pasa por todos los estados de puerto que tiene el protocolo de árbol de expansión y ese tiempo puede ser máximo de 30 segundos. ¿Listo? Sin embargo, esto se puede reducir a 4 segundos. El tiempo de edad máxima o de max age time, vamos a ver cómo nos dicen esto en español. Vamos a ver. El temporizador, sí, de antigüedad máxima y de retardo de reenvío. El tiempo de antigüedad máxima es la duración máxima que un switch espera antes de intentar cambiar la topología de STP, es decir, antes de decir, oiga, el enlace se cayó, porque yo no recibo ya hellos, mensajes hello por ese enlace. Y el valor predeterminado es de 20 segundos, pero se puede modificar entre 6 y 40 segundos. ¿Listo? ¿Esto para qué lo modificaría? Pero lo modificaría para, por ejemplo, si lo pongo en 6 segundos, quiere decir que si tengo 6 segundos, es decir, que no he recibido 3 mensajes hello, yo digo el enlace se cayó y hago el recálculo y habilito los enlaces que estaban, los puertos que estaban como alternativos, los pongo, los habilito, o sea, habilito la nueva ruta. Eso para redes, por ejemplo, de alto rendimiento, podemos hacer eso. Sin embargo, también tenerlo muy bajito puede hacer que en redes que tienen una alta demanda, es decir, tienen un alto tráfico y que puede hacer que se retrasen los mensajes hello, puede hacer que la topología cambie o se vuelva inestable porque no es que los enlaces se caigan, sino que simple y llanamente pues la red está saturada. Pues también puede pasar eso. Por eso ahí debemos hacer un análisis, digamos, bien cuidadoso de la red antes de hacer esos cambios. Listo. Ahora, estos son la ruta lógica sin bucles, bloqueo, escucha, ok, los estados de los puertos, estado de bloqueos, no se recibió BPDU, edad máxima igual 20 segundos, estado de escucha o forward delay 15 segundos, aprendizaje, forward delay 15 segundos, es decir, el tiempo que demora entre el estado de listening y el estado de aprendizaje, y luego de allí pasa al estado de reenvío. Cuando el enlace aparece, es decir, cuando usted enchufa el cable, va a pasar al estado de bloqueo hasta que el STP, es decir, hasta que el spanning tree determine si el puerto es un puerto raíz o un puerto designado. Luego pasa al estado de escucha y luego pasa al estado de aprendizaje y luego pasa al estado de reenvío. Entonces, como ven, esto puede ser un valor de 30 segundos. Y aquí tenemos una tabla que les resume básicamente lo que pasa en un estado en un puerto cuando está en estado de bloqueo, en un puerto cuando está en estado de escucha, cuando está en estado de aprendizaje y en estado de reenvío, que es cuando ya se encuentra normal. Y en estado deshabilitado, esto no es un estado que se considere como un estado de spanning tree. En realidad, en las versiones nuevas de spanning tree, esto es simplemente cuando usted coge el puerto y le dice shut down, usted apagó el puerto. Entonces, en realidad no es un estado de spanning tree, sino que usted apagó el puerto. ¿Vale? Sin embargo, detalles operativos de cada estado de puerto. Esto sí es interesante. En el estado de bloqueo solamente se reciben BPDUs. En el estado de escucha o listening se reciben y se envían BPDUs, es decir, ya se participa en los procesos de elección de root bridge y todo ese rollo. En el estado de learning también se reciben y se envían BPDUs. En el estado de reenvío se reciben y se envían y en el estado deshabilitado, pues el puerto no hace nada, está deshabilitado. En cuanto a la tabla de direcciones MAC, en el estado de bloqueo y de escucha no hay actualización de las tablas de direcciones MAC. Sin embargo, en el estado de aprendizaje sí hay actualización de la tabla MAC, es decir, si el puerto recibe una trama por ahí, va a mirar la MAC de origen y la va a actualizar en la tabla de direcciones MAC.
y en el estado de reenvío también, porque ese es el estado normal. Sin embargo, en los tres primeros estados, incluso en el de aprendizaje, a pesar de que actualiza la tabla MAC con la dirección de origen de cada trama que recibe, no reenvía el tráfico de usuario. Es decir, una trama que llegue ahí sirve para actualizar la tabla de direcciones MAC, pero esa trama se pierde porque el switch no la reenvía. Sin embargo, en el estado de reenvío sí reenvía tramas, porque volvemos a lo mismo. Ese es el estado ideal del puerto, el estado en el que queremos que esté. Ahora tenemos el per VLAN Spanning Tree. Como les dije al principio, el Spanning Tree era un solo proceso, es decir, un solo árbol de expansión en el switch, porque no estaba claro el concepto de VLANs, no estaba bien definido. Sin embargo, al aparecer las VLANs, pasamos del Spanning Tree original o STP al PVSTP o Per VLAN Spanning Tree. ¿Qué es el Per VLAN Spanning Tree? Es el protocolo que permite que usted tenga un árbol de expansión por cada VLAN. Entonces, si usted tiene 10 VLANs, puede tener o un root bridge, porque a todas las VLANs les puso el mismo o les quedó el mismo porque se eligió automáticamente, o puede tener 10 root bridge porque usted modificó los IDs de la prioridad para cada VLAN en el árbol de expansión. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? No sé, no. Ok, les voy a compartir, dejar de compartir y les voy a compartir ventana, pantalla completa. Esto. Esta es la manera y les voy a pasar este documento ya ahorita por WhatsApp. Este libro se llama 31 días antes del CCNA. Tiene incluso más contenido que el propio curso de CCNA, pero está diseñado para que usted estudie un tema por día, ¿sí? Este le recomiendo que lo lean antes del examen, ¿vale? Y que lo lean así. Un día leen el tema que está para el día 31, el día 30, el día 29, y se supone que usted debe programarse para que el día que lea el tema 1, al día siguiente presente el examen de certificación, ¿vale? Así se modifican los ID de VLAN. La manera fácil es decir, Spanning Tree, desde el modo de configuración global, VLAN ID, es decir, por ejemplo, VLAN 1, VLAN 10, VLAN, la VLAN que usted quiera, root, y decir primary o secondary. Si usted dice primary, este switch a donde usted está haciendo esta configuración se va a convertir en el root bridge. Si usted dice secondary, ¿qué ocurre? Que el switch va a ser como el siguiente root bridge, en el caso de que el root bridge principal falle, porque también puede pasar. El root bridge falló, se cayó definitivamente, no se reciben BPDUs de él, entonces hay que elegir un nuevo root bridge. El que esté como secundario recibirá será el root bridge. ¿Y qué ocurre? También puede decir simplemente spanning tree, VLAN, VLAN ID, priority y especificar una prioridad. Ya sabemos que va en múltiplos de 4096. Empieza en 0 y luego 4096, 8000, lo que dé, 100, lo que sea, 4096 por 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Y así también se cambia el costo de la ruta. VLAN ID cost en un puerto, el costo del puerto. Pero esto sí, en cambio, no recomendaría yo cambiarlo, sino más bien cambiar la prioridad del puerto. ¿Listo? Aquí tenemos la manera de cambiarlo por ¿cómo se llama? Por ID de VLAN, por priority, o como primary y secondary. Y aquí pues el comando show spanning tree para mirar el spanning tree para todas las VLAN.
Este libro, como les digo, se los voy a pasar ahorita y lo pueden consultar. Listo. Evolución de Spanning Tree. Aquí tenemos una evolución o un resumen histórico de la evolución del Spanning Tree. El Spanning Tree original, luego salió el Per Spanning Tree Plus, luego salió la especificación 802.1D del 2004, que es la que establece otros valores de puerto, luego el Rapid Spanning Tree, luego el Per Spanning Tree rápido, luego el Multiple Instance Spanning Tree Protocol, etcétera, etcétera. Pero esto es simplemente, ¿cómo les digo? Documentación, documentación informativa, ¿sí? En evolución del Spanning Tree. Entonces no tenemos necesidad de aprendernos mucho esto. Sin embargo, sí les voy a pedir que se lean estos estados de puerto. No tiene mucho sentido explicárselos aquí, pero sí esta característica, PORFAST y BPDU Word. ¿Qué es PORFAST y BPDU Word? PORFAST es una característica que hace que usted configura en el puerto y la tienen en el documento que les voy a pasar cómo configurar el PORFAST. Usted habilita el PORFAST en el puerto. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el puerto no pasa por los estados de escucha y aprendizaje y no sé qué. Es decir, no se demora los 30 segundos eso que se tiene que demorar, sino que el puerto inmediatamente pasa al estado de reenvío. ¿Dónde debemos habilitar por FAST? Por FAST debemos habilitarlo en los puertos en los que sabemos que no vamos a tener un, ¿cómo se llama? Un switch conectado, sino que en esos puertos vamos a tener conectado un equipo eh, final, un dispositivo final, ¿vale? Es más, regálenme un segundo y les voy a compartir la pantalla completa nuevamente. Dejar de compartir, compartir, pantalla completa, pantalla completa. ¿Y cómo habilitamos por FAST? En la configuración de la interfaz, esto era el comando que les decía, Interface Range. Aquí estoy diciendo con Interface Range que quiero configurar desde el Fast Ethernet 011 hasta el Fast Ethernet 013. Pero igual, el comando que nos interesa es que en el modo de configuración de la interfaz, después de haber dicho que la interfaz era de modo acceso, vamos a habilitar Spanning Tree por FAST. De esa manera habilitamos por FAST. Pero como les digo, debemos estar seguros que lo que vamos a conectar ahí en el switch son equipos finales, no switch. ¿Por qué? Porque como estos puertos entran al estado de reenvío inmediatamente, si tuviéramos conectado un switch ahí, podríamos crear un bucle o un loop de capa 2 y pues se acabaría todo el trabajo del protocolo de árbol de expansión, lo estaríamos echando por tierra. Ahora, la otra característica es BPDU-WART. ¿Cómo se activa BPDU-WART? BPDU-WART se activa con Spanning Tree BPDU-WART Enable. Esto activa el BPDU-WART. ¿Qué es el BPDU-WART? Cuando nosotros activamos por FAST, como les digo, tenemos la posibilidad de que si alguien conecta un switch o nosotros conectamos un switch por error ahí y ese switch tiene otro enlace redundante, tenemos la posibilidad de crear un bucle de capa 2 ahí. El BPDU-WART, ¿qué hace? El BPDU-WART se asegura que por esos puertos que además tienen activo el por FAST no entre ningún mensaje de BPDU. Porque, ¿qué significa si entra un mensaje de BPDU por ahí? Si entra una BPDU por ahí, significa que lo que tenemos conectado es un switch y que tenemos la potencialidad de crear un bucle de capa 2. Entonces, la característica de BPDU va a deshabilitar el puerto inmediatamente para proteger la red, ¿vale? Entonces, esas dos características sí son importantes y que las tengan en cuenta. Pero funcionan de esa manera y se habilitan de esta manera, con Spanning Tree por Fast
y Spanning Tree BPD Word Enable. ¿Listo? Alternativas a Spanning Tree. Resulta que sí, Spanning Tree, protocolo de árbol de expansión, funciona muy bien, pero actualmente se está en las redes jerárquicas y redes modernas, se acostumbra a que los enlaces redundantes entre los switch no se hacen con switch de capa 2, sino con switch de capa 3. La ventaja de los switch de capa 3 es que las interfaces con las que hacemos los caminos redundantes pueden ser interfaces enrutadas y no interfaces de switching, es decir, le hacemos el no switch for. ¿Listo? Y al tener las interfaces de capa 3 enrutadas, ya no necesitamos el protocolo de árbol de expansión para evitar bucles, porque esos bucles pues no los vamos a tener. ¿Listo? Cuando usamos switches de capa 3, ya no vamos a tener esos bucles, pero vamos a seguir teniendo en cambio las rutas redundantes para llegar de un lado al otro de la ruta. Y eso pues se está planteando como una alternativa a los switch, perdón, al protocolo de árbol de expansión. ¿Listo? De hecho, en algún momento vamos a llegar a esto, a que todos los switch van a ser switch capa 3 y ya no vamos a tener la necesidad del protocolo de árbol de expansión. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Profe, no entendí por qué en el switch capa 3 no, o sea, no se requeriría STP. ¿Por qué? Porque los enlaces redundantes no serían enlaces de capa 2, es decir, estos no sería un enlace de capa 2, sino sería un enlace a una interfaz enrutada. Este sería un enlace a una interfaz enrutada. Entonces, al no ser de capa 2, sino al ser como si fueran conexiones a router, ya no tenemos el problema del bucle de la capa 2. O sea, ahí se usa un protocolo de redundancia como en los routers. Mm, parecido, pero no es igual. No, lo que ocurre es que aquí el switch, en realidad tú no lo estás conectando con otro switch, aunque sí es un switch físicamente, pero tú estás conectando esto con una interfaz de router. Esto es otra interfaz de router. Entonces, a pesar de que tengo dos caminos, yo no voy a enviar una trama que envíe aquí, no se va a ir por los otros puertos. ¿Por qué? Porque va a ser una trama que yo la voy a enviar como enrutando, no Sí, o como sea, estaría como el default gateway y como una ruta por defecto, ¿sí? exactamente, como el default gateway, exactamente. Mm, Y hay un protocolo, como tú decías, un protocolo de redundancia para router que me va a hacer el proceso de cambio automático. Que ese protocolo de redundancia para router lo tenemos aquí, el FHRP, que lo vemos en nuestro capítulo 9. ok. ¿Listo? Bueno, chicos, no me lo tienen que enviar, pero si no hacen este laboratorio, les aseguro que les van a quedar muchos vacíos. No, sí, este Packet Tracer. El Packet Tracer 519. No me lo tienen que enviar, pero les recomiendo que lo hagan. ¿Listo? Porque allí van a ver más claro el funcionamiento y hay conceptos que no están propiamente en lo que acabamos de ver. ¿Listo? Bueno, chicos, Bueno, nos vemos el día de mañana. Les agradezco su asistencia. Vale, hasta vale, luego, muchachos, muchas compañeros. gracias. Bueno, feliz noche a todos. Hasta luego.